Bienvenidos amigos y amigas, buscadores de los misterios. Hoy nos vamos a introducir en el conocimiento prohibido sobre la historia verdadera de Jesús contenida en el Corán y puedan reconocer la revelación cósmica de esta generación del 2012 de Alfa y del Omega. El judaísmo, uno lo tiene que dejar claro desde el principio, considera a Jesús como una figura muy menor. De hecho, la califica como un falso profeta que no cumplió ninguna de las señales que tenía que cumplir para constituirse en el Mesías de los judíos. Sin embargo, el Islam es distinto, porque Jesús en el Corán es mencionado al menos 25 veces y se le reconoce como una figura muy importante. Se cree en él. El musulmán tiene que creer, debe creer en Jesús si quiere serlo, pero considerando bajo ese monoteísmo, bajo esa visión, que solo hay un Dios, que es Alá, y que Mahoma es su profeta, al menos su principal profeta. Pero el Islam lo menciona aquí en el Corán, ciertamente escrito 25 veces está. Ahora bien, uno tiene que ser muy claro también, porque lo menciona, lo reconoce, se le considera a Jesús como un mensajero de Dios, de Alá, como un profeta, un sabio hombre, pero mortal, elegido por Alá, es decir, por Dios, para extender su palabra, expresarla a través de los evangelios que dejó Jesús, y ciertamente también como un precursor y anunciador de la venida de Mahoma. Eso es muy claro. Para el Islam, Jesús es una persona relevante y ha sido representado muchas veces junto a Mahoma, como aparece en este antiguo grabado que los estamos viendo. Sin embargo, uno tiene que ser claro. El Islam rechaza la idea de que Jesús sea Dios o que sea el Hijo de Dios, una figura muy especial. De hecho, si uno revisa también los documentos y las escrituras, no aparece en ninguna parte que Jesús haya reclamado ser el mismo Dios. Por lo tanto, el islamismo lo considera como un profeta, como una persona muy importante, como un mensajero de la fuente divina, de Alá, pero mortal. De hecho, Jesús, para el mundo musulmán, no era la palabra, sino que se volvió la palabra. Es distinto. De hecho, en una sura es un capítulo del Corán, que es en la 471, se lee lo siguiente, amigos y amigas. Gente de la escritura, es decir, gente del monoteísmo al fin y al cabo, no exageren su religión, no digan de Alá sino la verdad. Que Jesús, el hijo de María, era un mensajero de Alá. Digan Trinidad, desiste, será mejor para ti. Alá, es decir, Dios, es un solo Dios. Por lo tanto, esto hay que dejarlo muy claro desde el principio. Jesús es un mensajero, pero no es Dios. Ahora bien, dentro de este conocimiento prohibido, sobre este asunto controvertido, naturalmente para el mundo cristiano, porque el mundo cristiano lo considera Dios a Jesús, nos tenemos entonces necesariamente que retrotraer al año 325 y al concilio de Nicea, y pongan mucha atención dentro de este análisis que tenemos que hacer, porque fue en el concilio de Nicea, del 325, llamado por el emperador Constantino, donde se establece el cristianismo. No el primitivo fueron de los primeros 300 años, sino que el cristianismo que iba a ser el católico, al fin y al cabo, el universal, fue en este concilio, donde se establece por un acuerdo de los obispos que habían ahí, la doble naturaleza de Jesús y de Dios. Porque la fórmula que aplicaron y que ejercieron hasta el día de hoy estos obispos, los primeros obispos, es bien polémica, y dice: Jesús toma la forma de plenamente humano y plenamente divino. Es decir, plenamente humano y plenamente divino. Y esto es muy controvertido. ¿Por qué? Porque aparecen dos dioses. En el concilio se desprende de la tradición abrahámica, que es solo un Dios. Y aparece Dios, y aparece por otro lado Jesús, que el concilio los equipara. Dos figuras divinas. Pero lo controvertido tiene que ver precisamente con el sujeto que está ahí a los pies, de una u otra forma simbólicamente siendo humillado, que era Arrio, un sacerdote de la iglesia Baucalis de Alejandría. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, amigos y amigas, plenamente humano, significa que Jesús es materia también. Material. Por eso tiene cuerpo, por eso se encarnó. Pero la materia, según todas las tradiciones, es un principio maligno. Y por otro lado, decir que Jesús tiene esta doble naturaleza también plenamente divino, lo plenamente divino en estricto rigor es espiritual. No tiene una pizca de material lo divino. Por eso, uno tiene que decir que aquí hay una controversia muy polémica. Esto lo estableció en gran medida el concilio de Nicea del 325, presionado por el emperador Constantino, que quería tener una nueva religión sobre el imperio romano. Pero, recordando a Arrio, que ya se halla en el suelo
Bueno, lo que sostenía Arrio es bastante consistente con la posición del Islam y con la posición del Corán, en el sentido de que la doctrina que sostenía, al menos Arrio, fue que Jesús era subordinado a Dios, pero no era Dios. Participaba de una u otra forma de la naturaleza divina, pero no era Dios, porque era materia al fin y al cabo. Tampoco era eterno, sino que engendrado por el Padre antes que Dios creara el mundo, según la tradición que sostenía Arrio. Pero simplemente no era Dios. Esto, que naturalmente a todos mis amigos cristianos y un poquito más fanáticos les va a molestar, bueno, es de una u otra forma lo que uno tiene que ir poniendo sobre la mesa. El Concilio de Nicea, desde ese momento, en realidad estableció un dogmatismo, es decir, una imposición en la creencia, estableciendo esta doble naturaleza, divina por un lado, pero terrena por otro lado. Una contradicción al fin y al cabo, pero impuesta con la fuerza de Constantino. Y muy lejano de lo que significa realmente un dogma, porque un dogma literalmente se traduce como un misterio del universo. En la Sura 5:75 se lee algo. Cristo, el Hijo de María, no era más que un mensajero. Por lo tanto, eso uno lo tiene que decir. Uno lo tiene que decir porque en realidad el Concilio de Nicea fue la segunda revolución más grande de la historia de la humanidad, que tomó el mensaje de Jesús, lo adaptó a los deseos de los obispos mandados por Constantino, llamado posteriormente el Gran. Así que eso es lo primero, tema a analizar por los cristianos y por los monoteístas de corazón limpio. Ahora bien, otro asunto muy relevante. En el Corán, Jesús recibe el título de el Mesías, Al-Masí, pero también recibe el título, pongan mucha atención, como el sello de los profetas israelitas. Es decir, para los musulmanes, Jesús fue el último profeta enviado por Dios para guiar al pueblo de Israel hacia, naturalmente, una nueva revelación, la revelación del Dios de amor, del Dios de perdón. Así está escrito, ciertamente. Según la Sura 3:49, he venido a ustedes, hijos de Israel, con una señal de su Señor. Así hablaba Jesús en el Corán. Y ciertamente, bueno, como todos ustedes saben, una mayoría de judíos no lo reconoció como el Mesías, hasta el día de hoy, una gran mayoría ciertamente. Y dice lo siguiente en la Sura 5:78. Maldiciones fueron lanzadas a aquellos hijos de Israel que rechazaron la fe por boca de David y de Jesús, hijo de María. ¿Qué es lo que estamos observando aquí, al fin y al cabo? Estamos observando que dentro del Corán, el mensaje es que el último Mesías de los judíos fue Jesús y no lo reconocieron. Hay otro pasaje en este aspecto muy importante donde dice lo siguiente, Sura 61:14. Entonces una porción de los hijos de Israel creyeron y otra porción fueron incrédulos. Pero dimos poder a aquellos que creyeron en contra de sus enemigos y ellos fueron transformados. Es decir, lo que plantea el Corán vive hasta el día de hoy, porque cuando apareció Jesús, sí hubo judíos que lo reconocieron como su Mesías, pero otros no lo reconocieron. Los judíos mesiánicos hasta el día de hoy sostienen que Jesús fue el Mesías del pueblo de Israel, el último, el esperado con una buena nueva, que era el mensaje de amor al fin y al cabo. Pero no lo reconocieron. Sea lo que sea, la controversia está planteada, porque si uno analiza, como lo hemos hecho más de alguna vez, las profecías del Antiguo Testamento y del Apocalipsis, ciertamente, se dice que al final de los tiempos, es decir, hoy día, en esta generación del Alfa y del Omega, generación del 2012, bueno, Israel tendrá que reconocer a Jesús como su profeta, como su Mesías, como su guía. Su misión era con el pueblo de Israel, muy importante. Y sea lo que sea, no lo reconocieron. No lo reconocieron y establecieron una serie de requisitos para el Mesías del pueblo de Israel, que seguramente nunca se va a cumplir, porque son tantas las exigencias que le han impuesto para ser el Mesías, y sobre todo el Mesías tiene que ser guerrero, algo distinto al mensaje de Jesús, en términos muy prácticos, que es un mensaje de sabiduría, amor, perdón, pero sobre todo de una inmensa sabiduría. Ahora bien, esto es un tema para ponerlo sobre la mesa, un tema que le compete principalmente a la comunidad judía. No tiene que decirlo. Si buscan un profeta o un guía o un Mesías guerrero, bueno, lo están viendo hoy día en Benjamín Netanyahu. Él es, al fin y al cabo, un guía guerrero del pueblo de Israel y del Dios de los ejércitos. Pero la controversia está ahí. Para el Corán, Jesús fue el sello del profeta de los israelitas.
Ahora bien, hay un pasaje muy interesante también sobre el nacimiento de Jesús. No vamos a entrar en muchos detalles, sino que solamente lo que nos importa. María la reconocen como la Virgen María, sin pecado concebido. No vamos a entrar en esos detalles. Pero lo que al menos interesa para quien habla dentro de esta lectura de un conocimiento prohibido es dónde nació Jesús. Porque el mundo cristiano dice que nació en un pesebre, cosa que no parece así. Otros hemos sostenido que nació en una cueva, según al menos nuestras lecturas. Pero en el Corán dice lo siguiente, que es bastante relevante verlo. María estaba en el desierto de Belén, cuando le dieron los dolores de parto. Dios le hizo aparecer un río para que bebiera y una palmera para que se nutriera. En ese momento oyó una voz debajo de ella, que era la voz de Jesús hablando, porque al menos en el Corán, el niño Jesús habló desde el primer momento. Y le habló desde el útero, que la calmó. Y aquí está el punto. Pero ese día, María dio a luz en la mitad del desierto. Por lo tanto, ¿dónde nació Jesús? Para unos en un pesebre, poco probable. Para otros en una cueva, pero en el Corán dice que Jesús nació en el desierto. Esto es consistente naturalmente con los evangelios secretos de Jesús, que los toco con mis manos, al fin y al cabo. Tengo todos los evangelios de Jesús en mis manos. Ahora bien, otro pasaje muy relevante sobre este conocimiento prohibido. Y es sumamente importante lo siguiente, porque el Corán dice que el mensaje bíblico original ha sido distorsionado, manipulado y corrompido en el tiempo desde que le fue revelado a los mensajeros. Quizá me estarán los testigos de Jehová, muchos evangélicos me van a estar tirando piedra con esto que, bueno, sale en el Corán, de que el mensaje fue manipulado. ¿Y fue manipulado o no fue manipulado? Y la respuesta, uno tiene que ser muy claro, amigos y amigas, aunque consideren a las escrituras como incólumes, la realidad no es esa, sino que la realidad es lo que dice el Corán. El mensaje bíblico original fue distorsionado, fue manipulado y fue corrompido. Y para ello, ¿cómo uno lo puede al menos observar en este tiempo? Hay un escritor, historiador alemán, que se llama Karl-Heinz Dreschner, fallecido el año 2014. Pues su obra se tituló La historia criminal del cristianismo. Todos estos volúmenes me los leí ciertamente hace ya muchos años. Y sobre la base de la obra de Karl-Heinz Dreschner, uno puede sostener que, bueno, sí, pues, que el Corán tiene razón en esto, pues, que el mensaje bíblico original fue manipulado, distorsionado, corrompido por muchas personas, pero ahí está la obra, léansela, sigamos avanzando. Porque uno de los asuntos más controvertidos que hay dentro de este conocimiento prohibido dice con la hipótesis de la sustitución de Jesús en la cruz, así de simple. Pues bien, para el Corán, pongan atención amigos y amigas, para el Corán Jesús no murió en la cruz, ni alcanzaron a crucificarlo. Dice la Sura 457, Sura significa capítulo del Corán. Pero no lo mataron, ni crucificaron, sino que les pareció así. Y todos los que difieren acerca de esto están llenos de dudas. No tienen conocimiento de él, sino consecuencias. Pero ciertamente no lo mataron en la cruz. Jesús para el Corán no fue crucificado realmente, sino que se trató de una especie de ilusión que engañó a sus verdugos y, en la práctica, una sustitución. ¿De quién? ¿Quién sustituyó? ¿O quién habría sustituido? Porque esta es una hipótesis de la sustitución. Pues bien, según algunos eruditos, Cristo fue reemplazado en la cruz por Simón de Cirene, que aparece en esta pintura, que es la persona que ayudó a Jesús en un momento a cargar la cruz y que prácticamente está totalmente desaparecido de las escrituras. Solamente se habla que Simón de Cirene venía del campo y que era padre de Alejandro y de Rufo. Pero según el Corán, Alá, Dios, dio la apariencia de Jesús a Simón y crucificaron a Simón. Los aspectos concluyentes de este Dogfiles dicen relación también con que Jesús fue el precursor de Mahoma, es decir, lo anunció. El Corán presenta a Jesús como un anunciador de la venida posterior de Mahoma, y eso está en la Sura 61:6, que dice lo siguiente: oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Alá enviado a ustedes, confiando la Torá que vino antes de mí, y a dar una buena nueva, dice,
de un mensajero después de mí, cuyo nombre será Ahmad. Ahmad es bajo el islamismo Mahoma, y Jesús bajo esto lo habría anunciado. Esto también es sumamente controvertido porque los eruditos del Corán asocian a este Ahmad con el Paráclito. Es decir, los evangelios hablan del Paráclito y dicen que señala a Mahoma que el Paráclito es Ahmad. Pero los cristianos, y sobre todo los cristianos del Concilio de Constantinopla del 381, si uno toma las cosas que ha leído, bueno, cambiaron todo esto y establecieron que el Paráclito era el Espíritu Santo y que en el fondo no era Mahoma. Controversia sobre este asunto, porque en ese concilio del Constantinopla del 381, el cristianismo, que estaba en esa formación imperial, introdujo al Espíritu Santo e introdujo una tercera persona, la Trinidad, alejándose aún más del monoteísmo abrahámico. Sea lo que sea, para los cristianos desde ese concilio, el Espíritu Santo pasó a ser una fuerza arrolladora que inspira la vida, pero no al profeta Mahoma o Ahmad. Controversia sobre la mesa que uno tiene que poner. Ahora bien, entre las cosas que uno tiene que mencionar, dos asuntos finales. Para el Corán, en la Sura 359, dice lo siguiente: para Alá, es decir, para Dios, Isa, porque a Jesús se le menciona como Isa en el Corán. Repito, para Alá, Isa es parecido a Adán. ¿Por qué digo esto? Porque se considera que en las Escrituras hay dos hombres perfectos: Adán por un lado y Jesús por otro lado. Por lo tanto, menciono esto para volver a lo que dijimos en el principio. El Corán, a diferencia del judaísmo, que lo considera como un falso profeta, en el Islam, Jesús juega un rol fundamental, muy importante, como un gran profeta de Alá y de Jesús. Lo último que nos lleva a la reflexión, y está en la Sura 33:7, que dice lo siguiente: y recuerden, tomamos de los profetas su pacto. Como castigo lo hicimos desde Noé, Abraham, Moisés y Jesús, el hijo de María. Hicimos un pacto solemne. Rindan culto y no hagan divisiones. Rindan culto y no hagan divisiones. Ese fue el mensaje con el cual vamos a concluir este Dogfiles. Rindan culto y no hagan divisiones. Y para ello, naturalmente, busquen la verdad. Sean la mejor versión de ustedes mismos y que no cesen su búsqueda el que busca. Los enigmas son las más grandes aventuras del conocimiento humano, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. En la escuela de los 8 enigmas, viajamos hacia la Gran Pirámide de Egipto, conocemos el origen de la humanidad y también, entre otras cosas, el origen de nuestro universo en el gran mito del huevo cósmico. Para desentrañar estos grandes enigmas, la clave es ampliar nuestra visión del universo. Te invito a conocer los 8 grandes enigmas en nuestra academia virtual.